¿Qué tal amigos y amigas de Expectativa? Mucho gusto, estamos ya con ustedes en este día jueves, en la fecha 22 de febrero del año 2024. Ya mismo una entrevista vía internet con Marcelo Merino, ex candidato a la Asamblea para hablar del tema político. Estamos pendientes de este contacto para hablar con Marcelo Merino, así que atentos. Hasta mientras, la pausa para la publicidad. El proyecto de arbolado urbano que impulsa la alcaldía de Ibarra surge ante la necesidad no solo de mejorar el entorno físico de la ciudad, sino que busca contribuir al bienestar y calidad de vida de los habitantes, además de aportar la creación de un entorno más sustentable y sostenible. El proyecto se desarrollará en varios sectores de la ciudad de Ibarra. Un total de 120.000 árboles serán sembrados. Iniciamos en la parroquia de El Pachaca con la siembra de 3.300 árboles entre pinos Vela y Eugenias. Además, en los espacios verdes más amplios se colocarán árboles de guarango, donados por mujeres emprendedoras del cantón. Previo a la actividad, la Dirección de Gestión Ambiental y Participación Ciudadana realizó una visita puerta a puerta, socializando este proyecto, donde se establecieron compromisos con los frentistas respecto al riego, mantenimiento y control sanitario del arbolito que se colocará frente a su casa. ¿Tienen idea de lo que a futuro lograremos con este proyecto? Fácil. Ibarra será una ciudad llena de árboles y plantas que permitirá regular la temperatura ambiental de la ciudad, albergar vida, tener aire limpio, espacios de encuentro y movilidad sostenible. Además, proporcionará sombra durante los días calurosos. Unámonos en este esfuerzo para hacer de Ibarra una ciudad más verde y saludable para todos. Cuida los árboles de la ciudad. El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Muy bien, amigos y amigas, 5 de la tarde, 5 minutos. Nuestro personaje invitado es el doctor Marcelo Merino, a quien lo tenemos a los tiempos en contacto. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. A la audiencia, un saludo a los imbabureños de todo el país. Muy bien, vamos a recordar esta entrevista con Marcelo Merino realizada cuando era candidato a la Asamblea. ¿Le parece bien? Me parece bien. Hicimos 12 puntos de coincidencia con el movimiento. Y ahí se han sumado otros movimientos políticos a este gran pacto, esta gran alianza que es Somos Agua, el movimiento Democracia Sí, Unidad Popular Lista 2 y el Partido Socialista Lista 17. Y varias organizaciones y plataformas a nivel nacional que se han sumado al apoyo de la precandidatura del doctor Yacu Pérez para la presidencia. Muy bien, esta alianza se podía... Bueno, son los recuerdos, Marcelo, de lo que ocurría el año pasado. De allí en más hasta acá, ¿qué ha pasado con Marcelo Merino? Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Gracias por recordármelo. Y quiero puntualizar algunas cosas. A ver. Mira, imbabureños y Jaime, en esa alianza no estuve yo de candidato, apoyando al doctor Yacu Pérez. Más bien apoyamos como en una alianza, como Democracia Sí, apoyamos la alianza de la candidatura del doctor Yacu Pérez. Entonces, no estuve yo de candidato, estuvieron otros compañeros de la alianza de candidatos. Así que esa puntualización... ¿Qué es de Democracia Sí? ¿Vive o no vive Democracia Sí? Democracia Sí. Estaba dentro de la... Sí, nosotros estamos como un movimiento legalmente constituido, no tenemos ningún tipo de tarjeta amarilla en el CNE, así que estamos en la lista 20 sin ningún problema en cuanto tiene que ver a la legalización y el cumplimiento que exige, en este caso, el Consejo Nacional Electoral para las elecciones que vienen, ¿no? Estamos cerca ya para las elecciones del 2025, pero hasta mientras, ¿cómo ve la situación del país con este tema del conflicto armado interno, con el asunto de la crisis económica también?
¿Cómo ve la situación de lo que está pasando en el país, Marcelo? Bueno, yo diría, antes de los dos decretos establecidos por el señor presidente actual, todos conocíamos que estábamos secuestrados por un sinnúmero de actos delincuenciales, inclusive grupos delincuenciales, no solamente nacionales, sino transnacionales, y el país estaba viviendo realmente en un caos luego de que el anterior presidente, el señor Guillermo Lasso, prácticamente no puso o no quiso hacer las condiciones necesarias para controlar especialmente la inseguridad en todo el país. Por lo tanto, ustedes conocen, la ciudadanía lo ha vivido, los zimbabureños no somos la excepción. Aquí antes en la ciudad no había asesinatos. Recuerden ustedes que asesinaron a una persona saliendo del banco con su dinero y así asesinaron, robaron un banco, robaron, perdón, a las personas que salían de los bancos y hace poco tiempo nomás secuestraron también a varias personas. Y ayer también hubo un robo en Gold Computers, entraron con una camioneta y rompieron la puerta metálica. Es decir, no estamos apartados ni somos la excepción ante el auge delincuencial, Marcelo. Indudablemente su apreciación, Jaime, es muy puntual. Imbabura no ha estado apartado de la delincuencia, tomando en consideración que nosotros somos una provincia fronteriza y tenemos la visita y el traslado y la caminata de muchos, diríamos, migrantes de diferentes países que pasan por la ciudad, otros se asientan en la ciudad. Realmente no sabemos cuántos extranjeros están viviendo en Ibarra, en Imbabura. Sería importante conocer ese dato a través de las diferentes instituciones pertinentes para saber si es que esta estadía de las personas migrantes afecta o no afecta a temas como salud, a temas como seguridad, a temas como educación, a temas como trabajo, a temas como paz, a temas como alimentación y todo eso, ¿no es cierto? Sería importante tener una estadística prácticamente de cuántos extranjeros están asentados aquí en Imbabura y especialmente en la capital que es Ibarra. Y la propuesta que se hizo en la Asamblea, Marcelo, en el sentido de pedir el pasado judicial para saber quiénes ingresan a Imbabura, quiénes salen, porque por el tema de la movilidad, la libre movilidad humana, ciudadanos del mundo, tenemos estas complicaciones. Como dice Marcelo, había que saber cuántos extranjeros están viviendo en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Entonces, sí es necesario que haya una revisión del tema del pasado judicial. Es necesario. Mire, en todos los países, sin excepción, cuando usted va a ingresar, tiene que presentar un documento que le habilite, que le acredite de que usted no es un perseguido a través de la justicia, de que usted no tiene órdenes de detención. ¿Para qué? Para que pueda hacer turismo y visita en cualquiera de los países. Pero en el 2019, la Asamblea aprobó, sí, el ingreso a los extranjeros, independientemente de cualquier país, que ingresen libremente sin presentar ningún tipo de documento que sustente la honorabilidad, ¿no es cierto?, de la persona. Y desde luego eso ha conllevado, con el pasar del tiempo, que entren personas de dudosa procedencia, ¿no es cierto? Inclusive han ingresado líderes de grandes bandas internacionales que ahora ya lo conocemos, que son 22 grupos terroristas que están asentados
en el Ecuador. Y además, miren, se han especializado por la desidia de los gobiernos anteriores, se han especializado y se han dividido el país en organizaciones, por decirles algo. Tal organización abarca Imbabura, Carchi y Esmeraldas. Otra organización abarca centro norte, centro sur. Y así están divididos las bandas de terroristas ahora. ¿Están de acuerdo ustedes, usted Marcelo, con la decisión del gobierno de declarar un conflicto armado interno en el país con la mano dura, con la intervención de los militares, porque no se hizo en el gobierno de Guillermo Lasso? Y creo que ha resultado una buena decisión lo que ha hecho el joven presidente Daniel Noboa. ¿Le parece a usted que esto es así? Yo quiero permítame, Jaime, enfocar en dos temas fundamentales. Mire, creo que estamos los ecuatorianos frente a una nueva manera de política, definitivamente. Antes estábamos acostumbrados a los discursos tradicionales de 1 hora, de 2 horas, para que en ese tiempo le mientan al ecuatoriano, le mientan al imbabureño. Hoy estamos frente a una persona que habla poco, pero que toma decisiones firmes y radicales, que va en beneficio de estas decisiones, indudablemente, de conseguir la paz para los ecuatorianos, sobre todo. Ahí viene la otra parte, Jaime. Estoy muy de acuerdo. Creo que ha tenido que pasar por lo menos 20 años para que se pueda tomar de 20 años de democracia, para que algún gobierno sensato, ¿sí?, que mire por los ecuatorianos, pueda tomar esta decisión muy acertada, muy adecuada, porque usted mira, es necesario que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan confluir, pues, para dar tranquilidad, para dar paz, para dar seguridad a los ecuatorianos. Sin seguridad, prácticamente el país o cualquier país no podrá desarrollarse. Bien, en torno al tema económico, el gobierno ha dicho que toda guerra necesita de recursos y por eso ha decidido aumentar el IVA al 13%, en primera instancia, luego al 15%. ¿Es necesario este incremento del IVA? ¿No había otra medida, Marcelo Merino? Hay varias alternativas, Jaime, indudablemente. Mire, voy a dar unas dos alternativas. Ya. Primero, el Servicio de Rentas Internas, mediante un proceso jurídico legal, ha ganado varios juicios de coactivos. Estamos hablando aproximadamente de $1,000 millones. Adelante, Marcelo. Entonces, mil disculpas, tuve una interrupción. Entonces, decía que a través de los juicios coactivos, que es juicio de última instancia económico establecido por el Servicio de Rentas Internas, que no necesita otro tipo de argumentos jurídicos, o sea, es un argumento final. Simplemente que el Servicio de Rentas Internas tenga la decisión política para poder hacer efectivos los juicios coactivos. Ya. Ahí generaría para el país $1,000 millones, aproximadamente. ¿Sí? Esa es una alternativa. Otra alternativa es que el gobierno ecuatoriano, ¿sí?, pueda renegociar. Hasta ahora nadie dice nada de los contratos de las telefónicas, tanto de Claro como de la Movistar. otra. Movistar, sí. Sí, Movistar, ¿sí? Nadie ha dicho nada todavía. Miren, ahí en una renegociación se puede hacer otros cerca de $1,000 millones. Entonces, ya habría 2,000 millones, faltaría, hay un déficit de 5,000 millones de dólares, que es el tema de hueco fiscal, ¿no? ¿Dónde sacar más recursos? Entonces, los otros recursos, por ejemplo, ya está establecido con el impuesto a salida de divisas al 5%, que generaría más o menos durante el año unos 400 o 350 millones de dólares. El 3.5% de
ganancias o de las utilidades, Utilidades de los ¿no es bancos, cierto?, ¿no? de los bancos, Ya, ¿cierto? Ahí estuviéramos recabando fácilmente unos 250 millones de dólares. Y también hay que recordar que el 25% de las utilidades a las diferentes empresas, ¿sí? Entonces, yo creo que sería importante que el IVA se mantenga, sí debería subir un punto por lo menos, como para complementar el tema, que el IVA se mantenga al 13%, porque hay que recordarles a los ecuatorianos y a los zimbabureños que para el Estado ecuatoriano la subida de un punto del impuesto al valor agregado le significa como ingresos aproximadamente 480 o 70 millones de dólares anuales. Por lo tanto, ahí sería ya, tendría el gobierno nacional ese presupuesto como para no subir el IVA al 15%. y también podría ser el tema de la moratoria a la no explotación del ITT, porque eso se aprobó en una consulta popular. Ahí creo que también habría algo así como 1.000 millones de dólares. También podría ser un aporte para las escuálidas arcas fiscales. Podría ser es una alternativa, sino que aquí se va a presentar un gran dilema. Hay que recordar a los ecuatorianos que nosotros aprobamos en una consulta popular Ya, el tema de la no explotación del ITT o del bloque 34 específicamente. claro. ¿Sí? Entonces, si Una es que, moratoria, sí, mire, si es que las fuerzas políticas confluyen en que es verdad que el Estado ecuatoriano está pasando por dificultades económicas, ¿no es cierto? Pueden confluir y mirar la posibilidad de tratar en mesas de diálogo mucho más amplias, ¿sí? Esta posibilidad de una moratoria. Esto también va a depender de la Corte Constitucional. claro. Por lo tanto, en política se puede hacer muchas cosas siempre y cuando estén las cosas en la mesa muy claro Claro, claro. y entendamos los ecuatorianos que estamos viviendo en una situación económica del país difícil, pero también es importante que todos los actos de corrupción, ¿sí?, que se han realizado, que están sentenciados hasta ahora, estimados ecuatorianos, estimados zimbabureños, no hay un solo sentenciado que ha devuelto 0 centavos para el Estado ecuatoriano. Y el dinero que se llevaron y el dinero que se comprobó que en las sentencias manejaron por actos de corrupción, ¿dónde está? ¿Por qué no recuperan? Es la pregunta. Se puede recuperar. Pero también, mire, es fácil también. Yo no entiendo por qué la unidad de análisis financiero, La UAFE, ¿no? Ya, UAFE, ¿por qué no cruza cuentas directamente con la fiscalía y determinan movimientos dolosos de dinero de manera ilegal? Cuando usted va al banco y va a depositar $100 en un billete, ¿qué le dicen? Señor, llene este formulario. ¿Formulario de qué? De la Superintendencia de Bancos con la Unidad de Análisis Financieros. Cuando usted va a depositar más de $5,000, ¿qué le dicen? Llene, señor, este formulario, ponga la serie de los billetes. ¿Sí? ¿Y cómo no se van a dar cuenta semejante cantidad de dinero que se han movido por estas manejo doloso que genera el secuestro, el narcotráfico, la trata de blancas, la venta de armas, la prostitución? ¿Dónde se mueven esos dineros? ¿Dónde están? Cuando podemos mirar que algunas personas que están involucrados tienen haciendas, casas, vehículos de alta gama, ¿no es cierto? ¿Cómo no se van a dar cuenta las autoridades del Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero, si es que a mí me dejaron una herencia que ha sido de varios millones? Hay que cruzar información. Creo que nos falta aún todavía que las instituciones del Estado, sí,
puedan confluir en objetivos muy claros para poder recuperar los dineros frutos de la corrupción. Y también que se aplique la ley de extinción de dominio para que los dineros mal habidos provenientes del narcotráfico o de actos delincuenciales a gran nivel vuelvan para el Estado y no para los corruptos ni narcotraficantes, Marcelo. Indudablemente es una buena opción. Yo he visto que están tratando esta ley en asamblea en el anterior periodo también, ya se trató, se buscó la votación, no fue posible, hoy nuevamente lo están tratando. Estimo y hago como el que más, que puedan aprobar esta ley que es tan necesaria, la ley de extinción de dominio. Solamente el Ecuador no tiene esta ley. Mire, en el Perú hay, en Colombia tiene, y en el Ecuador no. Por lo tanto, es necesario que contar con una ley, ¿sí? Pero que esté específicamente determinado que están tratando ahora, ¿no es cierto? Y hay varias ponencias en la asamblea, me refiero, están tratando la ponencia de cómo debe ser. Si se espera que el dinero, que exista una sentencia definitiva, ¿no es cierto? O de última instancia, para poder que ese dinero vaya a las arcas del Estado. Y otra ponencia de parte de la Fiscalía que determina de que si una vez está en el proceso, ha sido sentenciado, ya ese dinero, sin esperar que sea la sentencia de última instancia, ya pueda ser parte del gobierno nacional en este caso. Entonces, estimo que es necesario esta ley, pero que sea muy clara para poder recuperar inmediatamente esos dineros mal habidos que bien le puede servir para equipar a las fuerzas del orden, Ejército, Policía Nacional y otras más. Se debería también focalizar el subsidio a los combustibles para tener recursos, porque muchas veces, o en la mayoría de ocasiones, otros sectores se benefician de estos subsidios y no precisamente quienes lo necesitan. Miren, ecuatorianos y Jaime, grandes empresarios ecuatorianos se benefician del subsidio de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, sí es necesario la focalización de subsidios, pero ojo, se debe mantener el precio del diésel actual. Se debe mantener el precio de la gasolina extra actual. Se debe mantener el precio del gas del GLP actual. Y pedir que los empresarios, me refiero al tema pesquero, camaronero, que producen cerámica, que se han beneficiado durante todos estos años de los subsidios del gobierno nacional. El gobierno nacional en el presupuesto actual que van a aprobar en la Asamblea Nacional está indicando que por subsidios este año el gobierno va a tener que pagar cerca de 7,000 millones de dólares. Pero, ojo, quiero aquí también aportar algo más a los zimbabureños, a los ecuatorianos. De acuerdo al último informe de la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, determina que por cada año que transcurre en el país, por corrupción, se pierde entre 6,000 y 7,000 millones de dólares anuales. ¿Por qué no establecer mecanismos adecuados para controlar de mejor manera la evasión y la elusión tributaria? Hay que trabajar, Unidad de Análisis Financiero, Aduana del Ecuador, Servicio de Rentas Internas, Fiscalía del Ecuador, para poder determinar por dónde se está eludiendo o evadiendo estos 7,000 millones de dólares
que bien le podrían servir al Estado ecuatoriano. Hasta ahora no he mirado de las autoridades que se han pronunciado en ese sentido para disminuir el porcentaje de corrupción de estos 7,000 millones de dólares. Muy bien. Finalmente, Marcelo, ya que usted propuso cuando era candidato en el tema de libre acceso a la educación y usted está involucrado en el sector educativo, libre acceso a la educación debería también eliminarse la CENESID y que haya una posibilidad de que nuestros estudiantes jóvenes puedan escoger la carrera que ellos quieran en la ciudad donde tienen que estudiar y no que les obliguen como es en la actualidad. Indudablemente, yo propuse en algún momento la eliminación de la CENESID. ¿Por qué propuse la eliminación de la CENESID? Imbabureños ecuatorianos. Simplemente porque ese organismo fue creado para beneficiar a un señor que tenía el pelo largo. Ramírez me parece que es. Sí. Un señor Ramírez que jamás estudió en el país, vino preparándose de España o de Europa a querer implementar ese mismo sistema. ¿Para qué? Para hacer elitista la educación, dejando de lado a la posibilidad de cerca de 1.200.000 jóvenes ecuatorianos que no pudieron entrar a la educación y no, el gobierno nacional de esos años no les dio ninguna alternativa. Por lo tanto, yo proponía que se elimine la CENESID. Una cosa. La segunda cosa, que se elimine el examen que tomaba esa institución, que toma todavía esa institución, porque con el transcurso del tiempo, con tantas denuncias que hubo a nivel de todo el país, que las respuestas a las preguntas se negociaban. Eso pasó en Tungurahua, eso pasó en Manabí, eso pasó en Guayaquil. Por lo tanto, es necesario que desaparezca o se cancele, se elimine la CENESID. René Ramírez era el de la colita, René Ramírez. René Ramírez, exactamente. Terminó, creo que estaba en Sempladas del señor Ramírez. Sí. Y como tenía un acercamiento muy cercano al expresidente, economista, no me acuerdo el apellido realmente, y no se merece que le pronuncie. ¿Sí? Entonces, le compensó creando esa institución burocrática. Y antes no había, hace 20 años no había la CENESID, digamos, no había un organismo que supervise, controle, reglamente el tema de la educación superior, ¿no había? Sí había la institución, pero tenía funciones específicas. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba el organismo, la institución que regentaba los títulos sobre todo, ¿sí? Entonces, pero cuando se creó la CENESID, prácticamente tuvo un sinnúmero de acciones que no le permitía a las universidades despegar, ¿sí? Se convirtió en el controlador excesivo y, desde luego, limitó, ¿sí?, la participación adecuada de las entidades de educación superior, en desmedro de la plena autonomía. Por lo tanto, yo soy partícipe de que las instituciones de educación superior puedan implementar un curso universitario para que los jóvenes se preparen, puedan escoger la carrera que sueñan y puedan ingresar a las facultades que tienen las universidades a nivel, cerca de 39 instituciones de educación superior que tiene y cuenta el país. Muy bien.
Quiero agradecer a Marcelo Merino por sus comentarios, por aceptar esta entrevista con expectativa. Una buena tarde, una buena noche. Marcelo, gracias. Muchas gracias, Jaime, a las órdenes, y gracias por la oportunidad para poder debatir y conversar sobre estos temas muy importantes del país y del acontecer provincial. Un saludo a los zimbabureños y a las órdenes siempre. Muy bien. Hemos escuchado a Marcelo Merino. Él fue candidato a la Asamblea Nacional, a la Asamblea por Imbabura, en representación de Democracia Sí. 5 de la tarde, con 34 minutos, titulares de expectativa. Amigos y amigas, la concejal de Ibarra, Belén Jauregui, se refirió a los temas que preocupan a la ciudadanía. El tema también del Parque Ciudad Blanca excéntrica. Contralor, hay indicios de responsabilidad penal en excomandante de policía Tanya Varela. Extranjero, capturado en Ibarra con 1.284 dosis de metanfetamina. Bolívar Armijos nuevamente será candidato presidencial. Ya son 5, ¿no?, los candidatos presidenciales que se presentarán para los comicios del 2025, a saber, Bolívar Armijos. También está Jan Topic, que repite igual que Bolívar Armijos. Carlos Rabascal, que iría por Centro Democrático, ex candidato en la fórmula con Andrés Arauz. 3 están ya ahí. Luisa González, 4. El actual presidente Daniel Noboa, 5. Y recién estamos en febrero. ¿Cómo será esto en mayo? Habrá 10 o 12 candidatos, por lo menos. Amigos, mañana tendremos una entrevista vía internet, 8:30 de la mañana, con el concejal Diego Palacios, concejal de Ibarra, para hablar del tema polémico, el tema de la venta de un pedazo del Parque Excéntrica, hoy Ciudad Blanca. Una buena tarde, amigos y amigas, y gracias por estar con nosotros en expectativa de la información. Hasta vernos pronto. Que pasen bien. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.